Buenos días. Bienvenidos. Me da gusto verles a todos acá. Y espero que esta semana, amada iglesia, hayan pasado un buen tiempo. Hoy vamos a iniciar una serie muy importante, la cual tiene como propósito hacer que nuestros corazones no solamente entiendan un libro tan difícil como es Hebreos y el mensaje que Jesús quiso dar a través del escritor de este precioso libro, sino también buscar la consagración, la entrega, el compromiso de cada uno de nosotros a una vida más santa, a una vida más aferrada a Jesús, a sus verdades, a su llamado. Para eso quiero que busquen Hebreos capítulo 1 y nos coloquemos en el versículo 1. Estaremos trabajando hasta el versículo 14. ¿Por qué se fue escrita esta epístola? ¿Cuál es la razón por la cual esta epístola está en el canon del Nuevo Testamento? Los hebreos, quienes aparentemente eran perseguidos, los hebreos cristianos, estamos hablando de los hebreos cristianos que aparentemente eran perseguidos por los judaizantes, por los judíos legalistas, que decían a los creyentes judíos, a los nuevos creyentes judíos, a los nuevos creyentes en Cristo, que la verdad y el estilo del Nuevo Testamento tenía que perdurar aún en esta nueva era, en esta nueva creencia. Que todos los creyentes debían mantener un estilo de vida según el Antiguo Testamento, con todas sus tradiciones, con todas sus leyes, sus cargas. Esta carta, hermanos, demuestra que Cristo fue la verdad en las instituciones del Antiguo Testamento y fue lo que tenía que predicarse. El mismo Mesías que estaba allí en la predicación del Antiguo Testamento era el mismo Mesías que vendría, era el mismo Jesús. Solamente que en el Antiguo Testamento se anticipaba el hecho de su venida. Los creyentes no tenían que retroceder, que hacer las cosas que los legalistas le imponían, sino todo lo contrario, mantenerse ahora en la gracia, en la libertad de la fe y continuar adelante para poder experimentar una verdadera y nueva vida en Jesús. Este libro fue escrito probablemente en el año 68 o al año 69 después de Jesucristo. Lo podemos decir así porque todavía se está escribiendo a los hebreos que estaban en Israel, específicamente en Jerusalén. Es obvio que todavía la ciudad estaba en pie. En el año 70, el Imperio Romano destruye a Jerusalén con una invasión. El autor, no sabemos quién es el autor. El autor que escribe la carta no se conoce. Algunos especulan y dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, otros hablan de Lucas, Apolos y hasta de Priscila, la esposa de Aquila. Pero no nos podemos detener allí en buscar un autor. Sabemos que el verdadero autor es Dios y que está en el canon y que es un libro inspirado por el Espíritu Santo.
está allí, podemos ver cómo fluye la verdad de Él en todo sentido. ¿A quién fue escrito? O sea, ¿quiénes fueron los destinatarios específicos? Quiero decir con esto, muchas de las epístolas fueron escritas a destinatarios como la iglesia en Colosa, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Roma. Aquí no se dice, no se habla de un destinatario. No podemos estar seguros de quiénes reciben las cartas. Y ni siquiera el nombre a los hebreos figura en la carta. Ni siquiera. Este título aparentemente lo puso más adelante en el siglo II. Algún copista de la carta le puso este título para poderle dar un sentido de que estaba escrita a hebreos. A hebreos que habían creído en Jesucristo. A partir de hoy, iglesia, yo quiero compartir con ustedes el mensaje que contiene la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento. Y en el día de hoy voy a hablar de 4 puntos. No tenemos notas allí, pero yo voy a tratar de ir diciéndoles que van a escribir, porque es importante escribir, aunque no vean las notas en la pantalla. Es importante escribir lo que yo quiero que pongan para que podamos seguir así el hilo de este estudio. Es muy importante. Dios habló por medio de los profetas, es uno de los puntos. Estaremos allí, que Dios habló también por medio del Hijo, que hablaremos de las exaltaciones que se hacen de Cristo en estos versículos, y hablaremos también de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Pero en todos estos 4 aspectos estamos hablando de la supremacía de Jesucristo. Cuando toquemos cada uno de ellos, métanse en su mente y en su corazón el hecho de que Jesucristo es supremo, que no hay otro por encima de Él, ni por debajo. Él es el único. Y esto lo podemos decir en primer lugar, y vamos a leer la porción que está en Hebreos desde el 1, en el capítulo 1 del 1 al 14, dice que Dios de muchas veces, de distintas maneras estuvo hablando. En otros tiempos habló a nuestros padres, y cuando se habla de nuestros padres se está diciendo de la gente que fue anterior en la genealogía de las personas que recibieron esta carta. En el Antiguo Testamento. Habló a nuestros padres por medio de los profetas, esto es, habló a todos aquellos judíos desde Abraham hasta Malaquías. Pero en estos días finales, Él nos está hablando ahora por medio de Jesús, su Hijo, a quien Él ha constituido heredero de todo, que por medio de Él creó el universo entero. ¿Han visto ustedes Discovery? Sí, han visto Discovery. Yo creo que a todos les gusta ese canal. Discovery, History Channel, todos esos canales donde muestran el espacio. A veces los que hablan allí son ateos, no creen, pero cuando hablan de eso están dando razón del Creador. Y ver todo aquel universo lleno de estrellas, lleno de soles, de galaxias, de nebulosas. ¡Qué precioso! Eso lo creó Jesús. Por medio de Jesús se creó todo, visible e invisible. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen de Dios en sustancia. Es quien sustenta todas las cosas, las sostiene, las sustenta, y que llevó nuestros pecados, se dio por nosotros, pero que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, en las alturas, a la derecha de la majestad divina.
Él ha llegado a ser superior a los ángeles, y recibió un nombre mucho más sublime que cualquier ángel haya recibido en toda la historia de la creación angelical. Porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni tampoco: yo seré su padre y él será mi hijo. Solo a Jesús. Solo a Jesús. En el Salmo 2, versículo 7. Además, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y acerca de los ángeles, se escribe en esta carta que Él hace que sus ángeles sean como el viento y sus ministros como llamas de fuego. 104:4, Salmo 104:4. Pero le dice al Hijo: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con aceite de alegría más que a todos los ángeles. Y también dice: Señor, tú fundaste la tierra en el principio, y en los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los enrollarás como un manto y quedarán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Dios jamás le dijo a ninguno de sus ángeles: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. ¿Y acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? Tienen una misión, pero no son Dios. No deben adorarse, ni debe pensarse que ellos tienen supremacía como la de Jesús. Dios habló por medio de los profetas, y esa es la palabra que va allí, profetas. Y está en Hebreos 1:1 cuando dice Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Se presenta aquí el interés de Dios de comunicarse con su creación. Dios siempre estuvo comunicándose con su creación. Desde Adán lo vemos hablando con Adán, dando instrucciones a la primera criatura, hasta el día de hoy, que a través de su palabra nos da instrucciones. Solo de su palabra. Esta revelación contrasta, hermanos y amigos, con la percepción escéptica que presenta a un Dios que guarda silencio, a un Dios silencioso. Históricamente han existido personas que insisten en presentar a Dios ante la imposibilidad de evidenciar su existencia. Dios está dormido. Se escribió un día un libro que dice: Dios está muerto. Dios no se preocupa por esas pequeñeces. Él está ocupado en otras cosas muy grandes. ¿Cuántas frases hemos escuchado de esa manera? Como si Dios no se preocupa por ti en lo más insignificante de tu vida, como también en lo más significante de tu vida. Dios escribió tu vida, la mía. Dios tiene tu vida y mi vida en la mano. Nada de lo que pasa en la vida de nosotros queda fuera del poder de Dios. Recuérdense lo que les digo siempre: Dios tiene un solo plan. No hay plan B. Y Él, si tú te entregas a Él, si tú le das tu vida plenamente a Él, cumplirá el plan en tu vida. No te opongas al plan de Dios.
Serías lo único que pudiera oponerse al plan de Dios y no hay otro plan. Jehová, el único Dios verdadero, se ha ocupado de darse a conocer a la humanidad. Muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres y a los profetas se dio a conocer. Y esa es la palabra que va en la segunda oración: conocer. Se dio a conocer. En tercer lugar, dice que es el ser humano quien se aleja de Dios. Dios se da a conocer, pero el ser humano trata de alejarse de la verdad de Dios. Busca la manera de hacer lo que quiere y lo que siente. Aún, hermanos míos, en los creyentes más entregados y más consagrados. Así que el que se crea que está firme, cuídese que no caiga. Porque de todas maneras siempre Satanás estará merodeando a tu alrededor para hacerte caer de alguna forma. Así que cuídate de no caer. Pero ¿cómo te cuidas? En las manos de Jesús. En las manos de Jesús. No podrás hacerlo por ti mismo ni por ti misma. Solo en Cristo. Porque en el Evangelio, hermanos míos, dice Romanos capítulo 1, versículo 17 al 20. El Evangelio dice Romanos 1, 17 al 20. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal cual está escrito: el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. A veces es difícil poder decir ciertas cosas. Un médico le cuesta decir cuando sale del quirófano: lo siento mucho, no pudimos hacer nada, se nos quedó. O cuando examina el médico a una persona y le encuentra una enfermedad incurable y le dice: lo lamento, no puedo extenderte más tu vida, tienes esto y vas a morir pronto. Qué triste, ¿verdad? Qué difícil para un galeno tener que enfrentarse a una persona, a un paciente, y decirle eso. A veces las personas salen y van a buscar otro diagnóstico, porque a lo mejor el médico se equivocó. Así nos pasa a los pastores. Mi cardiólogo me dice: Eduardo, tú y yo tenemos cosas tan similares. No podemos ocultar la verdad. Hermanos, para aquel que piense que un familiar suyo está en el cielo sin haber aceptado a Jesús como su Salvador, sin haber seguido a Jesucristo, olvídelo. Olvídelo. Lo siento mucho. Mi abuelo paterno negó a Dios hasta el momento de morirse y no lo voy a ver en el cielo. Mi abuela materna recibió a Jesucristo conmigo y yo la discipulé ya muy viejita y espero verla en el cielo. Y así, algunas personas en una iglesia donde estuve en Venezuela, prediqué algo parecido así, di una ilustración similar y se acercaron unas damas, 3 mujeres, a preguntarme en la oficina después del servicio si su mamá estaba en el cielo. Yo le dije: no sé dónde está, pero dígame una cosa,
¿ella aceptó a Jesucristo en su corazón alguna vez como lo hicieron ustedes? No, pastor, lo siento mucho. Pero ahora sí podría decirles, no está en el cielo. Esas mujeres lloraron, pero entendieron la verdad. Hermanos, con esto quiero decir que no hay excusas de ninguna manera para ningún ser humano decir que hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. La palabra de Dios dice que el que ha muerto murió. Su memoria fue quitada de la tierra. En Eclesiastés. Ya no tiene contacto con el mundo. Donde quiera que esté, ya murió. Ya no hay otra oportunidad. Así que si tú todavía no has tomado una decisión por Jesús en el día de hoy y piensas que tal vez otra religión, otro camino, otro momento, en otra historia, a lo mejor crees en la reencarnación, te voy a decir no, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mira la creación a tu alrededor. Cree en Dios. Él se manifestó en Jesucristo, pero todo lo que es visible e invisible está allí y nadie tiene excusa. Dios está allí. ¿Qué enfatiza el escritor de la epístola respecto a la relación que Dios quiere con el hombre? Es una pregunta. ¿Qué está enfatizando? ¿De qué manera le ha hablado Dios a los seres humanos? ¿De qué manera le ha hablado Dios a los seres humanos a través del tiempo hasta el día de hoy? Puedo hacer otra pregunta. ¿Cómo te está hablando hoy Dios a ti? Dios habló por medio del Hijo. En primer lugar, Dios habló aquí por medio del Hijo. En segundo lugar, Hijo. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos está hablando por medio del Hijo. Escucha iglesia, no nos está hablando por medio de otra cosa, sino por medio del Hijo. Iglesia, nos está hablando por medio del Hijo. Y ya vamos a ver cómo habla el Hijo. Porque hay que saber cómo habla el Hijo para saber entonces cómo me está hablando Dios. Quienes hablaron de parte de Dios desde Adán hasta Malaquías, hablaron del Mesías prometido. Si nosotros vamos revisando libro por libro, la presencia de Jesús y un camino de sangre se extiende desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero sobre todo desde Génesis hasta Malaquías. Y luego vemos que el camino de sangre se hace realidad en sangre, en el sacrificio de Cristo en los evangelios. Luego que termina de escribir Malaquías, hay un silencio de 400 años entre Malaquías y Mateo. O sea, no hay historia allí contada. Tal vez hay algunos textos escritos que algunos historiadores de la época y algunos hombres religiosos escribieron, pero no son inspirados por Dios. Por eso no están en el canon. Dios anuncia la llegada de su Hijo luego de esos 400 años por otro profeta, Juan el Bautista. Y Juan anuncia que detrás de él viene uno que es mucho mayor que él, al cual él no le es digno ni siquiera de atar la correa de sus zapatos. ¿Ya para qué más profetas? Si la profecía giraba en torno de Jesús, si la profecía ha girado siempre en torno del Mesías, ¿qué otra profecía quiero tener? ¿Qué otra cosa diferente a Jesús quiero hallar? Nada más. Jesucristo no hablaba como profeta anunciando al Mesías. Nunca. Él era el mismo Mesías.
Él habló directamente a la humanidad. Jesús, habiendo hablado directamente a la humanidad, se expresó directamente a la humanidad. Él dijo en una oportunidad en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es el Mesías. He aquí, yo soy la puerta del redil. He aquí, yo soy el buen pastor. ¿Cómo voy a sacar agua del pozo? Señor Jesús, nuestros antepasados vinieron a este pozo y todo, y aquella mujer hablaba con el Mesías sin saber que era el Mesías, y hasta que él le dijo: yo soy el gran yo soy. Otras preguntas, a ver. ¿Qué contraste importante relata el escritor aquí respecto a la manera que Dios habló en la antigüedad con la manera que Dios habla en los tiempos postreros? Respóndanse a ustedes mismos. ¿Qué contraste encontramos aquí? ¿Qué es lo que no ha cambiado desde la antigüedad hasta el día de hoy en relación a este mensaje? ¿Qué vamos a aprender de este mensaje? ¿O qué estamos aprendiendo de este mensaje? De la naturaleza de Dios. Recuerden. En primer lugar, tenemos que Dios habló por medio de los profetas. Y en segundo lugar, tenemos que Dios habló por medio de su Hijo. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver quién es ese Hijo. Cómo Dios a través de esta misma carta empieza a exaltarlo. Y quiero decirles algo, esta es la introducción de la carta. Cuando avancemos en la carta, veremos con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestros ojos, en la misma escritura, las preciosas cosas que este libro nos quiere enseñar. Cuando terminemos este libro, tenemos que decir: yo no sabía eso. Cuando terminemos este libro, tendremos que decir: yo quiero ahora apegarme más a la verdad, estar más cerca de Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 2, desde la segunda parte al versículo 3. A quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, dice la Biblia, por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de su majestad en las alturas. Jesús es el dueño de todo, en primer lugar. Jesús es el dueño de todo. Jesús lo heredó todo. Lo constituyó heredero de todo, hermanos míos. Y la palabra de Dios en otra oportunidad dice que somos coherederos con Cristo. Pero solo coherederos, nos toca un pedacito a cada uno. Siempre cuando hablamos de herencia estamos tratando de ver. En estos días hablábamos de la herencia. ¿Cómo vas a repartir tu herencia? Me dijo uno de mis hijos yo digo, bueno, entre ustedes voy a dejar las cuentas. Los biles se los dejo a ustedes para que sigan pagando. Y a Lucerio les dejo todo lo demás. Que ella haga después con eso, ¿verdad? Y ustedes lo que ella crea conveniente. Hay un hijo que me dice que me quite del corazón cuando me muera todos los stents, los 5 stents que tengo en mis arterias, porque son muy valiosos, y que se los dé uno a cada uno de ellos. Son 5.
Él es el dueño de todo, Él es el dueño de mi vida, el dueño de la tuya, el dueño de lo que tenemos, el dueño de lo que soy, de lo que tengo, de lo que representa mi vida. Él es el dueño del universo, no hay otro. Él es el Señor, y dice la palabra de Dios que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Es el Señor, iglesia, es el dueño, iglesia, no hay otro. No hay otro dueño ni hay otra dueña. Es solo Jesús. Jesús es el creador del universo. Dice en Juan 1:3 que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice aquí, dice que Él es quien sustenta todas las cosas. Él es quien sustenta todas las cosas, mediante el cual se hizo el universo. Él es, no hay otro. Sin Jesús no estaríamos aquí, nada de lo que pueda existir. En Cristo vemos al Padre. ¿Quiere ver a Dios? Amén. Vean a Cristo. No hay nada más, no pueden ver más. En Cristo vemos al Padre. Él es la imagen misma de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios, dice la Biblia. Hermanos y hermanas, Él es, y no hay otro que sea. Él es Dios. Él es Dios, siendo el mismo resplandor de su gloria. Veamos a Cristo todos los días. Vayamos a Él. Aquí está en la palabra representado. Él es el verbo. Aquí está. Vayamos todos los días a Él. Leamos la palabra y veremos a Cristo. Veamos las acciones que Cristo dice que tenemos que hacer y veremos a Cristo. Eso es. Si no lo hacemos, no vemos a Cristo. Quien me ha visto a mí, dice el Señor Jesús, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides ver al Padre? Mírame a mí. Él es la manifestación física, la manifestación corporal de Dios. Dios dijo, oh, está pasando algo. Hay que ayudar al hombre. Si unas hormigas están caminando por allí y tú ves que allá se rompió un tubo de agua y viene un poco de agua, y tú ves que las hormigas van a ser llevadas por el agua, y tú quisieras que no fueran llevadas por el agua y tratas de desviar el agua, pero no puedes. ¿Qué tendrías que hacer? Y tú te pegas al hormiguero y no salgan. Cuidado, mire, viene agua. ¿Qué? ¿Las hormigas qué? Te dicen, ok, gracias. No puedes hacerlo. Si tú quieres ayudar a las hormigas, conviértete en hormiga y comunícale a ella el peligro que viene arriba para que ellas tomen control. Dios, viendo al hombre en su pecado, se hizo hombre. Cuando Dios vio al hombre en su pecado, se hizo hombre para traer al hombre el mensaje de salvación. Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se presentó. Vino para que pudiéramos escuchar de la voz de un hombre el mensaje de ese mismo Dios que portaba el mensaje. ¡Qué supremacía! Aquí no hay nada que alguien pueda imitar. Díganme, ¿qué otro ser humano lo hizo Buda? ¿Quién lo hizo? Hare Krishna, los Hare Krishna lo hacen, el Krishna por allí. No lo hizo nadie, ni siquiera ningún personaje de la Biblia fuera de Jesús pudo haber hecho esto. Si Dios, hermanos y hermanas, hubiese encontrado un hombre o una mujer sobre la tierra sin pecado que pudiese haber salvado a la humanidad,
lo hubiese hecho a través de esa persona. Solamente por una persona, pero por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios, todos están destituidos, no hay nadie, no me venga nadie con ningún cuento, no hay nadie, en la Biblia no hay nadie, solo Jesús. Es que Jesús tiene que seguir siendo exaltado. ¿Y saben por qué? Una de las cosas tan importantes por las que tenemos que exaltar a Jesús, porque estamos en el hueco de su mano. Estamos en el hueco de su mano. Estamos en la palma de su mano. Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Y claro, esto es simbólico, hablar de la mano de Dios y de que estamos en su mano. Cuando habla de la diestra de su justicia, está hablando de algo muy importante. Cuando decimos que Jesús está a la diestra de Dios, no es que se encuentra a la mano derecha. Entonces, ¿quién está a la mano izquierda? La diestra tiene que ver con el lugar más importante. Cuando un rey decía que tenía a su diestra a alguien, entonces ese alguien era la persona más importante de su reino. No había otro. Así que Él nos sustenta con la diestra de su justicia. ¿Qué quiere decir la diestra de su justicia? Él nos sustenta, hermanos, hermanas, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Génesis 1 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En cuanto al orden divino del universo, Él, Jesús, es su creador, es su sustentador, pero también es su fin. También es su fin. Él hizo el universo, Él dispuso de antemano todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por Él, tanto los cielos como la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él y por medio de Él. Colosenses 1:16. Jesucristo es el agente de la creación. El agente es la persona o el ente que une a una entidad con otra entidad. Tiene usted un agente de seguros. Usted está protegido por este seguro por medio de un agente que le protege. Jesús es el agente que une la protección, que nos une a nosotros al poder divino. Él es el agente de la creación. A Él le pertenece todo. Como dije anteriormente, Él es el heredero, sea del universo, y aún Él tiene el poder de que todo llegue a su final. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque la tierra que estaba ya no estaba, dejó de existir. El mar que yo veía allí ya no existe. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que va a haber un fin y una nueva creación, y eso le pertenece también a Jesús. En relación con la humanidad, Jesús es nuestro profeta, Jesús es nuestro sacerdote y Jesús es nuestro rey. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Jesús nos limpió del pecado por el cual merecíamos el infierno. Por sí solo Él es la ofrenda, por sí solo Él es el medio, por sí solo Él es el agente de nuestra salvación. En esta voluntad somos santificados, dice Hebreos 10:10, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hay domingos que en alguna religión
o en algunas religiones, se crucifica y se sacrifica a Jesús varias veces el día domingo. Y se hace el sacrificio de Jesús varias veces el día domingo. Locura, hermanos. Nadie puede hacerlo. Jesús lo hizo una sola vez. Nadie puede tener la salvación, perderla y volverla a recuperar. Es imposible, porque Jesús lo hizo una sola vez. Si eres salvo, eres salvo para siempre. Y hablaremos de eso también acá. Si eres salvo para siempre, porque el sacrificio fue uno, se efectuó en una sola oportunidad y es válido por la eternidad para todo aquel que se acerque a Jesús, le crea a Jesús, se entregue a Él y le siga a Jesús. Ese es salvo. No pierde la salvación. Ay, si peca, bueno, después hablamos de eso. Pero la pregunta es que usted no peca. Si yo preguntara ahora, por causa del pecado que está en usted hoy, si la salvación se perdiera y el Señor en este momento le quitara la vida, usted muriera, no iría al cielo. ¡Qué absurdo! ¿Para qué murió Cristo entonces? Si las obras son camino de la salvación y no Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios habló por medio de los profetas, Dios habló por medio del Hijo. También Dios exaltó al Hijo, Jesucristo, y algo maravilloso: Cristo es superior a los ángeles. Capítulo 1, versículo 4 al 14, un extracto del capítulo es: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Jesucristo es superior por su estatus como hijo de Dios. Por lo tanto, no está sujeto a la creación angelical. Jesús es hijo, mientras que los ángeles son mensajeros. Reconoce la superioridad de Cristo, hermano y hermana, amigo presente, reconócela sobre todos los ángeles. Esto implica que Él merece nuestra adoración. Y ahí va la palabra adoración. Él es el único que merece nuestra adoración. Cuando Juan en el Apocalipsis ve al ángel y se arrodilla delante, no me adores. Yo soy un ángel, yo soy un siervo como tú. Y hay gente que adora a los ángeles. Hay sectas que adoran a los ángeles. Es solo Jesús quien merece nuestra adoración, porque solo Cristo es llamado Hijo de Dios. En cambio los ángeles no. Es solo Jesús quien merece nuestra adoración, porque solo Cristo es adorado incluso por los ángeles. En cambio los ángeles no pueden ser adorados. Es solo Jesús quien merece nuestra adoración, porque solo Cristo es rey y gobernador. En cambio los ángeles son subordinados a su autoridad, son solo mensajeros. Es solo Jesús quien merece nuestra adoración, porque solo Cristo es creador y por tanto eterno. En cambio los ángeles no son creados como nosotros, ni como Dios, ni como Jesús. Son una creación. No sé si llamarles creación, son algo que Dios hizo, pero no son creados como nosotros, con un propósito de alcanzar la vida eterna. Los ángeles son eternos, hay una creación para los ángeles, ellos tendrán que estar al servicio de Dios, pero dice la palabra de Dios que un día nosotros seremos superior a ellos. Hoy estamos un poquito inferior a ellos, solo por las condiciones. Solo Jesús merece nuestra adoración, porque solo Cristo es el Señor. En cambio los ángeles no, están sometidos al señorío de Jesús.
reconocer la superioridad de Cristo sobre los ángeles implica que solo Cristo merece nuestra obediencia y fidelidad. Escuchen eso y anótenlo ahí con letras muy grandes. Obediencia y fidelidad. En el capítulo 2, versículo 1 al 18. No se los voy a leer, ahí está. Léanlo porque tienen la cita allí. Capítulo 2, del 1 al 18. Hablaremos de eso la semana que viene. A la luz de nuestro análisis, ya para terminar, nos damos cuenta de que sería una terrible equivocación creer, adorar y obedecer a otras cosas como ángeles, espíritus, hombres, trabajo, planes, proyectos y otras cosas por encima de Jesús. Esto no solo nos separaría del amor de Dios, sino que nos va a exponer a una fuerte disciplina de Dios si nosotros cambiamos a Dios, cambiamos a Jesús por el dólar, como por ejemplo. Hermanos y hermanas, a la luz de esto, es preciso que nos hagamos unas preguntas. ¿A quiénes estamos adorando y obedeciendo entonces? Pregúntatelo a ti mismo, no en el conjunto de la iglesia, sino a razón de personal. Pregúntatelo a ti mismo, Eduardo, ¿a quién estás adorando y obedeciendo? Eduardo, ¿en quién estás volcando tu fe? Eduardo, ¿en quién estás volcando tu perseverancia? Si no es a Cristo, que es el único Señor a quien debemos adorar y a quien debemos obedecer y en quien debemos permanecer, estoy fuera del target. No doy en el blanco. Mi dardo se va a un lado. Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, según Hebreos 1:1, hace que nuestra vida pueda tener toda la firmeza si escuchamos la voz de Dios y no tenemos duda de ello. La duda es un instrumento de Satanás. Ningún creyente, por más fiel que se considere, ha estado totalmente libre de dudas. Ninguno. Todos hemos tenido dudas. El autor de Hebreos anima a los creyentes a perseverar en la fe para así vencer la tentación y no volver atrás. En Hebreos 1:1 y 2 se asegura que a todos los creyentes dudosos, que la revelación de Dios es auténtica, porque la historia de la Biblia lo confirma de esa manera. Es necesario que estos mensajes fortalezcan, hermanos míos, nuestra fe como creyentes y que lo compartamos con las muchas personas desorientadas y escépticas. A través de la historia del cristianismo ha habido personas afirmando recibir nuevas revelaciones divinas, sueños, visiones, han escuchado cosas. La palabra de Dios nos alerta de estos fraudes. El único y verdadero mensaje de salvación se nos ha dado por medio de la revelación del Hijo de Dios. Y Dios habla contigo ahora. Por medio de su palabra es que Jesús trae a nosotros las verdades del Evangelio que dicen que el Hijo fue entregado por ti a morir en la cruz para que tú tuvieras el perdón de tus pecados y que el Hijo resucitó de entre los muertos para que la victoria sobre la muerte la pudieras vencer tú en Cristo Jesús. Y que el Hijo fue llevado a los cielos, fue levantado y de la misma manera seremos levantados nosotros con Él. Esa es la historia, esa es la verdad, ese es el Evangelio de Jesús. Él es el único, el supremo. Nos ponemos de pie, por favor. Agradecemos tu palabra, Señor, predicada en esta mañana. Te pedimos, oh Dios, que tal nos
nos lleve más cerca cada vez de tu Hijo. Y que podamos vencer toda tentación, que podamos superar todo fracaso, que podamos hacer que nuestra vida brille en tus manos, pero solo en tus manos, Dios verdadero, amantísimo Creador. Hoy declaramos que adoramos al único y verdadero Dios, al Padre Todopoderoso, al Hijo, que es la palabra divina, y al Espíritu Santo, que nos guía y nos consuela. Dios trino, Dios verdadero, el gran yo soy. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.